Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para las entrevistas, para el debate, para el análisis en el Canal Capital, que es el canal público de todos los bogotanos. Más de 1.400.000 venezolanos están radicados en nuestro país y la cifra está en aumento. Este es el corte a mitad de año entregado por Migración Colombia, que es la entidad que se encarga de este tema y que durante los últimos años ha tenido un papel fundamental en lo que ha sido el proceso de recepción, de acogida, de regularización de los ciudadanos venezolanos que debido a la crisis humanitaria, social, política que atraviesa su país, siguen llegando a nuestro territorio. Christian Kruger es el hombre que ha estado durante los últimos 6 años al frente de este proceso, diseñando con el gobierno nacional, el anterior y este de Iván Duque, las estrategias precisamente para organizar esta migración. Hace algunos días en este mismo espacio un analista consideraba que era una verdadera diáspora, no comparada con ningún otro fenómeno reciente en el mundo, ni siquiera con lo que ha pasado en Siria, que es un país que lleva años en guerra. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se va a hacer para continuar avanzando en este tema? Christian Kruger está hoy con nosotros. Es nuestro invitado en Opina Bogotá. Doctor Kruger, qué gusto verlo. Erika, muchas gracias. Un saludo para ti, para toda la audiencia. Y bueno, aquí rindiendo un informe sobre este fenómeno, el segundo fenómeno migratorio más grande de la historia en temas migratorios, el primero en la región, y bueno, el gobierno nacional con unas medidas de flexibilización, de incorporación de esta población a la vida productiva, pues se busca que este fenómeno sea atendido de la mejor manera. Estamos hablando de seres humanos, personas que están saliendo de su país, no para hacer turismo ni para vivir mejor, sino para buscar literalmente un plato de comida. Es un fenómeno de migración económica, sin duda, que ha llenado nuestras ciudades de estas personas, algunas en una condición de extrema vulnerabilidad. ¿Cuál es la más reciente cifra que tiene Migración Colombia acerca de la presencia de los ciudadanos venezolanos en nuestro territorio? Erika, recordemos que este fenómeno de Venezuela trae diferentes tipos migratorios y son 4 específicamente. El primero de ellos, los venezolanos que se están radicando en nuestro país. Hoy podemos decir que esa cifra ya superó el 1,5 millones de venezolanos en Colombia, y Bogotá precisamente es la ciudad, es la zona del país donde más venezolanos hay. Obviamente el impacto en la capital es inferior posiblemente a otras zonas del país por la capacidad de absorción que tiene Bogotá, el tamaño que tiene Bogotá. Entonces vemos que Bogotá es un punto muy importante para esta migración. Pero también tenemos otros tipos migratorios, Erika. Pero podríamos estar hablando, doctor Kruger, ¿de cuántas personas en la ciudad de Bogotá? De más de 300.000. De esa cifra, de ese 1,5 millones, más de 1,5 millones, un poco más de 300.000 se encuentran aquí en la capital. Y en la medida en que pasa el tiempo, Erika, vamos a encontrar más en Bogotá. Cuando se acaba el arraigo de estas personas en diferentes zonas del país, pues es natural que estos migrantes busquen lugares en estas zonas de destino donde puedan buscar más recursos. Y claramente las capitales de los departamentos y la capital del país pues son lugares atractivos para estos migrantes conseguir recursos, poder subsistir ellos de alguna manera, pero también recordemos enviar remesas hacia Venezuela. Esa es parte de la economía de esos países, de esa dictadura que busca que su población joven salga del territorio para que envíen remesas a Venezuela. Esas 300.000 personas que se encuentran en la ciudad de Bogotá, ¿cuántas están en una condición de regularidad? Estamos hablando hoy en día que entre un 56, en términos generales, un 55% se encuentra en condición regular, es decir, o tienen visa, o ingresaron con pasaporte, o tienen el permiso especial de permanencia. Mecanismos estos de flexibilización que más adelante, sí, claro, Erika, podemos mirarlos, se van a expedir más por parte del gobierno nacional, porque hemos encontrado que es la forma de atender este fenómeno migratorio, de que estas personas se incorporen, empiecen a producir y aportar igualmente al sistema, por ejemplo, de seguridad social en nuestro país. Pero continúe, por favor, que lo interrumpí con esa radiografía de la presencia de los venezolanos en el país. Entonces tenemos la migración de destino, que es la que acabamos de ver hace un momento. Tenemos la migración de tránsito. Recordemos que en Venezuela, primero, el salario mínimo no alcanzan a ser $3 mensuales.
Entonces, adquirir un tiquete aéreo pues es una fortuna, no hay ninguna posibilidad. Se ven abocados a salir vía terrestre de su país. Pero también no tienen pasaportes, entonces no pueden llegar a otros países de, por ejemplo, Europa, Norteamérica, que sin pasaportes no pueden llegar. Entonces, se ven en ese sentido obligados a pasar por Colombia y llegar a otros destinos diferentes, Ecuador, Perú, Chile, Argentina. Y para que la audiencia tenga un grado de comparación, en el año 2013, salieron por la frontera suroccidental, es decir, por Rumichaca, por la frontera colombo-ecuatoriana, un poco más de 2.300 venezolanos en todo el año. El año pasado, 2018, salieron casi 800.000 venezolanos por ese mismo punto. Entonces, es una migración que igualmente viene creciendo. Tenemos otra migración, los retornados, claro. ¿Sí? Los colombianos que se fueron hace 2, 3, 4 décadas hacia Venezuela y hoy en día están regresando. Y también muchos colombianos que nunca habían estado en Colombia, que tienen derecho a la nacionalidad colombiana porque su padre o su madre son colombianos e independientemente del lugar del mundo donde nazcan estas personas, tienen derecho a la nacionalidad colombiana. Se aplica en derecho lo que se llama el ius sanguinis. Entonces, importante tener eso igualmente presente. Y una migración también que es muy importante, que viene creciendo y le tenemos que poner mucha atención, es la migración pendular. Es esta migración que se ubica en zona de frontera del lado de Venezuela y está entrando y saliendo permanentemente de nuestro país. Entran, compran algunos productos que no consiguen allá, vienen, trabajan informalmente y se regresan, estudian, más de 190.000 niños están estudiando en nuestro país, venezolanos, estudian y se regresan, es decir, es una migración que es viva, que es permanente y es la que vemos en los diferentes puntos de control migratorio en esa frontera, siendo el principal el puente Simón Bolívar en norte de Santander. Esos procesos de educación son verdaderamente notables, cómo se han venido integrando estos jóvenes, estos niños, todos los días ingresan, estudian en los colegios de la ciudad de Cúcuta, de esa zona de frontera, y luego regresan a sus sitios de origen, a sus regiones en Venezuela. Es quizá uno de los mejores ejemplos, doctor Kruger, de lo que es la integración. Incluso he hablado con directivas de algunos de esos colegios que me dicen, mire, los niños venezolanos son ahora los personeros de los planteles educativos, en un ejercicio de integración, insisto, verdaderamente notable. Sí, ese es un tema muy importante, no podemos dejar a esos niños sin educación, claro. O si no en 5 años vamos a estar hablando de un problema. Entonces, el gobierno ha tenido esa mentalidad de incorporar a esta población para que el día de mañana, al igual que los colombianos, puedan aportar al desarrollo de nuestro país. Igualmente, una de las últimas medidas de aquellos niños que nacieron desde agosto del 2015 en Colombia, hijos de padres venezolanos, pues se les está dando la opción de que sean colombianos. ¿Eso ya está en marcha? Eso ya está en marcha y 2 años más a partir de la fecha de implementación seguirá en marcha, lo cual es una noticia positiva. Los niños tienen derechos prevalentes frente a las demás personas, recordemos, tienen los mismos derechos de los colombianos, aunque no tengan padres colombianos, tienen exactamente los mismos derechos y eso precisamente es una medida de protección, un ejemplo al mundo, ¿sí?, de lo que está haciendo Colombia para atender este fenómeno migratorio. No obstante, la crisis fiscal, que es compleja a nivel mundial, el fenómeno fiscal en Colombia es difícil, no obstante todo eso, Colombia viene dando ejemplo para la atención de esta migración en el mundo. 20.000, si no estoy mal, corríjame, alrededor de 20.000 niños que ya habían nacido en territorio colombiano o que habían recién llegado muy pequeños a nuestro país, ¿son los que van a ser beneficiados inicialmente con esta medida? Sí, son un poco más de 24.000, a la fecha de implementación fueron un poco más de 24.000 y recordemos que 2 años más, todos los niños que nazcan en Colombia, hijos de venezolanos, estén regulares o no en nuestro país, tienen derecho a la nacionalidad colombiana. Es una medida que se ha tomado por parte del gobierno nacional, por parte de nuestro presidente, de la Cancillería y apoyados por diferentes instituciones, por la Procuraduría, por la Defensoría del Pueblo, que ha hecho también un trabajo muy importante en toda esta actividad. ¿Qué tienen que hacer los padres de niños venezolanos que quieran tener la posibilidad de que sus hijos no corran el riesgo de ser apátridas, de caer en esta situación que es verdaderamente lamentable y muy penosa? Lo primero es resaltar que los que nacieron hasta la fecha de implementación se hará de manera automática, de manera oficiosa por parte de la registraduría, que juega un papel fundamental. ¿Solo acudir a la sede de la registraduría? No tienen que acudir.
lo hacen de manera automática porque ellos tienen la información, entonces ellos lo harán automáticamente. Y claramente los que vienen de aquí en adelante, pues al igual que los niños nacionales, que los niños de hijos de colombianos, harán exactamente el mismo procedimiento, el registro que corresponde y ya, digamos, es un ejercicio muy sencillo y es un ejercicio positivo porque estamos hablando de una población que estoy seguro que el día de mañana nos va a ayudar al crecimiento de Colombia, al desarrollo de nuestro país. Y bueno, todos los países, Erika, en el mundo, sin excepción, desarrollados, han tenido historia migratoria. Historias que no han sido fáciles en su momento, pero que después de un tiempo, si el país, si la población actúa de manera inteligente, aportando, dando un granito de arena para atender esta situación, vamos a hablar de lo positivo que fue la migración venezolana para nuestro país. Clave, doctor Kruger, resaltar que esto no tiene ningún costo, porque usted sabe que desafortunadamente, ya vamos a hablar de ese tema, hay mafias, organizaciones criminales, sinvergüenzas, bandidos que se aprovechan de la necesidad de los venezolanos. Así es, así es. Migración Colombia viene luchando contra esas personas que se aprovechan de esta población vulnerable, quitándole sus pocos recursos para obtener permisos, para obtener la regularización migratoria. Recordarles que todos estos trámites, la tarjeta de movilidad fronteriza, el permiso especial de permanencia, no tienen ningún costo para el venezolano, son totalmente gratuitos y son tan sencillos que ni siquiera se tienen que acercar a las oficinas de Migración Colombia. Lo pueden hacer vía web www.migracioncolombia.gov.co, nos solicitan ese permiso, nosotros verificamos una información interna, bases de datos y les damos ese permiso a vuelta de correo electrónico. Entonces, es muy sencillo, no se dejen involucrar. Hay tramitadores que lo único que quieren son los recursos de esta población, aprovecharse de esta población, pero recuerden, no necesitan intermediarios, lo pueden hacer directamente y estos mecanismos de regularización que hemos mencionado son totalmente gratuitos. Hablemos precisamente del permiso especial de permanencia, doctor Cristian Kruger, director de Migración Colombia. En ese momento, el permiso está concediéndose a las personas que ya lo tienen, se está renovando. ¿Qué tendrían que hacer aquellas personas que en este momento quisieran contar con un permiso de este tipo, pero que desafortunadamente no participaron del proceso anterior de inscripción? Bueno, primero, existen los mecanismos tradicionales, como cualquier otro extranjero, existen las visas, digamos, que se han venido también flexibilizando de alguna manera para ayudar a esta población. Entonces se ha venido flexibilizando ese mecanismo. En este momento, Erika, se están renovando esos primeros PEPs, esos permisos especiales de permanencia que se expidieron desde agosto del año 2017. Hace 2 años. Hace 2 años, hace 2 años efectivamente, y tienen hasta el 31 de agosto, muy importante esa fecha, 31 de agosto, para solicitar la renovación, de octubre, sí. Para solicitar la renovación de ese permiso, 31 de octubre de este año. Entonces, anoten bien esa fecha, fueron más de 68.000 venezolanos que en su momento solicitaron ese permiso especial de permanencia y tienen hasta esa fecha para solicitar su renovación. Pero también vienen buenas noticias. Entendemos, después de analizar, después de llevar ya varios años en este proceso, que la forma de atender estas situaciones migratorias no es cerrando una frontera, es porque no va a parar la migración. La forma de atenderlo es que estas personas se involucren en la vida productiva de los países y es por eso que se está preparando en conjunto, pues obviamente de nuestra Cancillería, del Ministerio de Trabajo, un próximo permiso de trabajo para todos aquellos venezolanos que tengan una opción de trabajo, una opción laboral de solicitar ese permiso, que si están en condición irregular van a pasar a condición regular y van a poder afiliarse a un sistema de seguridad social. Así como hacen uso del sistema de seguridad social, también van a tener que aportar al sistema de seguridad social, como cualquier otro trabajador, como un trabajador colombiano que cuando está laborando lo afilian a un sistema de seguridad social, puede hacer uso del sistema de seguridad social y esto mismo va a pasar con estos venezolanos que tienen una opción laboral, pero que por aspectos reglamentarios no han podido regularizar su situación. Entonces, es una próxima medida. Yo esperaría que este mes, el mes de octubre, podamos dar esa buena noticia y que estos venezolanos que quieren aportar, la gran mayoría de los venezolanos son personas de bien, que quieren vivir en nuestro país, que quieren aportar en nuestro país, puedan involucrarse de manera efectiva en la vida productiva de todos y cada uno de nosotros. 2 cosas. Lo primero, en el caso
de los permisos especial de permanencia que en este momento se están renovando, ¿se renuevan por cuánto tiempo, doctor Kruger? Buena pregunta, Erika. Se renuevan efectivamente otra vez por 2 años. Muy bien. ¿Sí? Eso frente a los que se están venciendo en estos días y que tienen hasta el 31 de octubre para su renovación. Y este que les estoy mencionando, el nuevo que se va a expedir próximamente, se tiene proyectado para que tenga una opción de hasta 2 meses hasta 2 años, ese permiso que se va a otorgar, dependiendo del contrato que se tenga con el empleador, el contratante del servicio, hasta 2 años, y se podrá prorrogar hasta 2 años más. ¿Sí? Entonces, para un total de 4. ¿Sí? Entendemos que estos son mecanismos de protección temporal. Esperaríamos que la situación en Venezuela se recupere prontamente, que se restablezca una real democracia en ese país y que los venezolanos, cuando salgan de su país, no lo hagan por necesidad, lo hagan por gusto. Eso obviamente es el ideal que buscamos cuando una persona sale de su territorio, de su país de origen, hacia otros países, que sea por gusto, no por necesidad. En este último caso, en esa medida de protección temporal que están preparando en coordinación con estas entidades del Estado, tendría claramente que presentarse para su expedición, que suponemos estará a cargo de Migración Colombia, esa oferta laboral, como ocurre en muchos otros países. Sí, efectivamente. A mí me pasó, cuando yo fui a vivir a España, me solicitaron para, evidentemente, avanzar en los trámites de regularización, la oferta laboral. Así es, y en este caso es exactamente igual. Para hacer una similitud, es prácticamente igual a una visa, con algunas diferencias. Primero, esto va a ser también totalmente gratuito, ¿sí? Una visa tiene un costo, esto no va a tener ningún costo. Y segundo, este va a ser un documento, el que menciona la oferta, digamos, laboral, el que estás mencionando, que se tendrá que mostrar ante el Ministerio del Trabajo, y el Ministerio del Trabajo es el que nos va a informar a nosotros que esta persona, este ciudadano venezolano, tiene esta oferta. Nosotros verificaremos bases de datos, Interpol, policía, etcétera, para que esa persona a la cual se le está dando esa mano, pues sea una persona de bien y no venga a afectar el orden público y la seguridad de nuestro país. El gobierno ha sido muy claro, estamos dando la mano a esa población extranjera, a estos venezolanos que están llegando por necesidad. No podemos olvidar además tampoco nuestra historia, pero también esa mano que les estamos dando queremos que sea correspondida, queremos que sea atendida de manera positiva, es decir, que el que venga a afectar nuestra seguridad, nuestra tranquilidad, nuestro orden público, como es natural, pues se le aplicarán las medidas migratorias que correspondan en nuestro caso y las penales en caso de que se infrinja nuestro Código Penal. Es clave lo que usted señala, doctor Kruger, porque muchas personas se quejan de esos ciudadanos venezolanos que desafortunadamente delinquen en nuestro país, y queremos insistir en ellos. Eso no representa la migración venezolana. La mayoría de ellos han venido a nuestro país a buscar una oportunidad, tienen en ese momento una opción laboral y están aportándole a nuestra nación. Pero claramente llegan también delincuentes, llegan personas inescrupulosas a cometer delitos. ¿Qué está pasando con ellos? Bueno, primero invitarlos y que no olvidemos nuestra historia, Erika, también. Siempre el tema del narcotráfico nos marcó hace muchos años a nosotros también en el exterior. Siempre que habían capturas, al único que mencionaban era el colombiano. Entonces, que no nos pase eso frente a los venezolanos en ese mismo sentido. Como muy bien lo mencionas, los venezolanos son personas de bien. La gran mayoría de ellos son personas que vienen a vivir, a buscar un mejor futuro que no consiguen en su país. Pero claramente estamos tomando medidas, porque pues no estamos hablando de 10.000 hermanos venezolanos, estamos hablando de más de 1.500.000, y es natural que esas cosas, esa clase de situaciones se puedan llegar a presentar. Tenemos grupos articulados, tenemos un grupo especial migratorio, el GEM, el cual lo conforman la Policía Nacional, la POLFA, el ICBF, Migración Colombia, precisamente para atender esos casos que se puedan llegar a presentar de alteración de orden público. Trabajamos con entidades de inteligencia también que nos reportan información, no solamente de venezolanos, de extranjeros, que vengan a adelantar otra serie de actividades no autorizadas en nuestro país. Es decir, tenemos un sinnúmero de mecanismos precisamente para garantizar de alguna manera, para blindar al país de que las personas que están en nuestro territorio, los extranjeros que están en nuestro territorio, efectivamente vengan a hacer lo que deben hacer.
no otras cosas diferentes. Y eso es lo que venimos fortaleciendo permanentemente a nivel nacional, pero también a nivel territorial. Estamos trabajando con los gobernadores, con los alcaldes, precisamente conociendo el contexto de cada zona del país, porque cada zona del país tiene un contexto diferente en el fenómeno migratorio. Una cosa es, por ejemplo, La Guajira y otra cosa es Nariño. Claro. Una cosa es Bogotá, otra cosa es, por ejemplo, las ciudades del eje cafetero. Cada zona del país tiene unas características especiales y para eso el trabajo de campo, ir a esas zonas, trabajar con las autoridades locales es fundamental. Fíjese que frente a ese tema, muchos ciudadanos advierten que el venezolano que quizá Migración Colombia detecta, obviamente la policía lo detiene, se avanza en un proceso de expulsión de nuestro territorio, muchas veces lo vuelven a ver en nuestro país delinquiendo. Entonces parecería ser que es como una puerta giratoria en torno a esta situación. Claramente no entran por los conductos regulares, claro, sino que se meten por las trochas. Y ese tema es muy difícil de controlar. Por eso, ¿qué hacer frente a esa situación? Al fin y al cabo tenemos una frontera tan viva con Venezuela de más de 2.000 kilómetros y evidentemente no toda está regulada. ¿Ahí qué se hace, doctor Cruz? Primero recordemos que cuando uno comete un delito, la medida principal no es la migratoria. Cuando uno comete un delito como nacional o como extranjero, lo que debe ser es condenado, sancionado penalmente. Si tiene que ir a la cárcel, tendrá que ir a la cárcel. La sanción migratoria no suple, no es que sea la pena principal. Nosotros somos una medida accesoria. Lo primero, y esto es importante recordarlo, si yo cometo un delito como extranjero en Colombia, yo tengo que pagar una sanción de tipo penal. Posteriormente al cumplimiento de esa pena, de esa sanción, ahí entra Migración Colombia, por ejemplo, para expulsarlo del territorio nacional, para deportarlo, o pues cada caso es particular, tendremos que entrar a analizarlo. Entonces es muy importante tener eso claro. Cuando se delinque, se tiene que pagar la pena correspondiente. Y nosotros de manera accesoria procedemos con la expulsión del territorio nacional de ese extranjero en nuestro país. Sanciones que adicionalmente vienen con unas penas importantes. No solamente es sacarlo del territorio nacional, no pueden ingresar posteriormente hasta por 10 años a nuestro territorio. Y después de esos 10 años, si quiere ingresar a nuestro territorio, tienen que obtener una visa, así quiere ingresar como turista. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante que lo tengamos y en esto ha sido muy claro tanto el señor presidente como el señor canciller. Estamos dando la mano al pueblo venezolano, pero también a aquel que venga a delinquir se le deben aplicar, en el caso penal, las sanciones que corresponden y en el caso de Migración Colombia, las sanciones drásticas en materia migratoria. No queremos que se abuse de esa generosidad del gobierno, del pueblo colombiano, con esta migración que está llegando a nuestro territorio. Es cierto que se dijo que estaban llegando muchos ciudadanos venezolanos condenados por distintos delitos, que las cárceles en Venezuela evidentemente no dan abasto frente a muchas situaciones, además en medio de esta crisis, y que los dejaron salir y que están aquí en Colombia. Migración Colombia ha podido detectar algo acerca de esta información que generó temor en un momento determinado entre los ciudadanos de las ciudades, especialmente aquí en Bogotá. Sí. Primero, ese es un ejercicio muy complejo de corroborar. La dictadura de Maduro, ese círculo de Maduro, pues obviamente no va a compartir la información de quienes han cometido delitos en sus países. Nosotros la información que tenemos la obtenemos por otros mecanismos diferentes. Por ahora no tenemos esa confirmación. Pero usted lo ha escuchado también. También, claro, también se ha escuchado algo parecido a lo que pasó hace mucho tiempo en Cuba, que también saltaron a todos aquellos presos que estaban en ese país. Y digamos, yo creo que de ahí viene también ese rumor. No sería nada raro, digamos, un país como Venezuela, una dictadura de ese país, lo que busca es sacar a la gente de su territorio. En la medida en que menos población tenga en su territorio, esos pocos recursos que tiene los puede distribuir de mejor manera en esa poca población y preferiblemente si son sus seguidores. Entonces, pues no sería raro que eso se pueda llegar a presentar, sacar esta población para no tener que alimentar esa población y sí mandarla para otros países. Y recordemos que esas son medidas que toman esa clase de dictaduras. Sacar a su población, está encarcelada, a ellos no les importa en qué condiciones están, a ellos lo que les interesa es que esa población que sale de su territorio les envíen remesas que sí van a mover de alguna manera la economía en algo.
¿sí? Entonces, eso es algo que están buscando ellos, pero obviamente pues, medidas de esa naturaleza con pues, las cosas que se han presentado y hemos visto en ese país, la vulneración de los derechos humanos de millones y millones de personas, pues que pase una situación de esas, pues no nos debe asombrar. Claro, entre otras cosas, no hay forma, como usted bien dice, doctor Christian Kruger, de confirmarlo. Buena parte de esos venezolanos que llegan no tienen papeles y han entrado por las trochas. Esas mafias siguen operando, las mafias de venezolanos y tristemente también integradas por muchos colombianos, esas estructuras ilegales, esas estructuras criminales que se aprovechan de la situación de los venezolanos. Esa es una gran pregunta, porque precisamente si uno no flexibiliza el ingreso de venezolanos a nuestro territorio, lo que va a pasar es que van a seguir llegando, no va a parar. Entonces, los únicos que se ven beneficiados con esa clase de restricciones, ya lo estamos viendo en el suroccidente colombiano, en la frontera con Ecuador, son precisamente esas redes, esos traficantes que utilizan a las personas para pasarlos por esos lugares no autorizados, por esas trochas, como se llaman, sitios informales, poniendo en riesgo la integridad de estas personas. Ellos no los ven como seres humanos, ellos los ven como mercancías. Así por donde pasan ellos, pasan mercancías, pasan otra serie de cosas. Entonces, muy importante no permitir que esa clase de redes crezcan en nuestro territorio. Y es por eso que hemos expedido mecanismos también de flexibilización para que estas personas puedan utilizar los pasos formales, por todo, para saber cuántos entran, para saber cuántos salen, cómo se llama, a qué se dedican, a dónde van. Si no hiciéramos eso, pues pasarían por las trochas lo mismo, pero no tendríamos ninguna información de esta población. Y no hay nada peor que le pueda pasar a un país en términos migratorios que no saber la población extranjera que está en su territorio, no saber quién es su vecino, no saber a qué se dedican. Entonces, la política migratoria del gobierno nacional ha sido una política consistente, ha sido una política que lo que busca es eso precisamente, que estén llegando, pero primero que respeten nuestro marco jurídico, pero también saber a qué se dedican, cuántos años tienen y poder generar con esa información políticas migratorias. ¿Sabe? Porque hay unos discursos populistas, demagogos, que piden que se cierren las fronteras. Y dicen, ¿por qué el gobierno nacional, por qué el gobierno es débil, el gobierno de Iván Duque no cierra las fronteras? Como una solución facilista que supuestamente va a resolver todos nuestros problemas. Sí, hay dos cosas muy importantes, Erika, frente a esa inquietud. La primera, recordemos que la Procuraduría prohibió, sacó una circular este año, la 005, creo, si mal no estoy, que prohíbe que en el discurso político se haga mención a esa clase de situaciones de mensajes xenófobos de alguna manera para evitar que eso se presente. Y segundo, a aquellas personas que solicitan cerrar la frontera, pues yo les pregunto, ¿ustedes creen que si sacamos un decreto, si sacamos una ley cerrando la frontera, la migración va a parar? Es que esta no es una migración de turismo, esta es una migración de necesidad, esta es una migración que busca un plato de comida, nuevamente, que no la para un requerimiento como una visa, un decreto que cierra una frontera. Esto lo único que va a generar es más inseguridad. Si no sabemos quién está, no podemos dar seguridad. Si no sabemos quién está en el tema laboral, estas personas van a ser más explotadas, afectando directamente al empleo colombiano. Entonces, tratemos de nivelar esa situación en la medida en que, por ejemplo, en materia laboral, si yo tengo las mismas condiciones de un venezolano, yo gano lo mismo de un venezolano, tengo las mismas obligaciones para el venezolano, pues que el empleador, el contratante, escoja no por precio, no porque a esto lo exploto y le pago mucho menos, sino porque realmente me presta un mejor servicio, un mejor trabajo. Christian Kruger, que recorre de manera permanente las fronteras en Colombia, las distintas ciudades, diría que hay racismo o incluso más, xenofobia en Colombia frente a los venezolanos. ¿Usted cómo lo vive? Mire, primero, Colombia ha sido un país generoso y yo creo que la gran mayoría de colombianos entienden la situación que está viviendo Venezuela porque para nosotros no nos es indiferente. Recordemos que hace un par de décadas nosotros, obviamente no en ese mismo nivel, vivimos situaciones muy complejas. Yo creo que los que están viendo el programa, Erika, muchos de ustedes han tenido familiares en el exterior, amigos que se fueron al exterior a buscar un mejor futuro, que muchos de ellos están regresando por las buenas condiciones que presenta el país. Y yo creo que Colombia tiene muy presente eso. Creo que Colombia ha dado ejemplo frente a esa situación que se está mencionando y muy por el contrario entiende y acoge a esta población. Obviamente hay
algunas, Claro. algunas zonas, algunas personas que hacen cierto tipo de manifestaciones, pero yo sí puedo decir que en términos generales, comparándolo con otros países receptores de migrantes de venezolanos, Colombia ha sido ejemplo en esa situación. Claro, se lo pregunto también porque vemos en Perú, en Ecuador, un país que en este momento está atravesando una crisis muy compleja, que hay unos señalamientos frente a los venezolanos e incluso ya hay hechos de violencia que ha cobrado la vida de ciudadanos venezolanos. En Colombia hemos tenido episodios lamentables, pero uno sentiría que no hay ese sentimiento y lo peor que podríamos hacer es incurrir en ello. Así es, efectivamente lo vemos en otros países como lo has manifestado, en Ecuador. Ecuador que tiene cerrada su frontera para los venezolanos, generando ahí un tapón enorme. Sí, son medidas discrecionales, son medidas soberanas, digamos, ese tipo de medidas que implementan los países, que respetamos, ni más faltaba, no compartimos porque no las aplicamos, porque realmente en la práctica no generan ningún efecto. Son efectos negativos y ahí insistir nuevamente, esa imposición de visas no va a parar una migración. Esa imposición de visas lo único que va a generar es el alimento a esas trochas, a esos traficantes para que pasen para esos lugares y la falta de información a los países receptores para poder generar políticas migratorias, políticas públicas migratorias para poder atender de la mejor manera esa situación. Colombia ha dado ejemplo en esa situación, ha sido reconocido por varios países, por Naciones Unidas, por la OEA, por muchos países europeos, etcétera, sobre la forma y el trato que se le está dando a esta población, pero también esto es un gana-gana, ¿sí? Aquí no es solamente por los venezolanos que están llegando, es que también nos conviene a nosotros saber en dónde están, a qué se dedican y que estas personas aporten al desarrollo igualmente del país. Entonces, muy importante que tengamos eso presente y que tengamos claridad, que ese tipo de medidas de imposición de visas, de cierres de frontera, eso realmente en nuestros países, en esta región del mundo, no va a parar una migración de esta naturaleza. Ya estamos entrando al final de nuestro programa, doctor Kruger, pero usted diría que la migración humana, y en este caso de los venezolanos que nos ha tocado a nosotros vivir en este momento, un momento histórico, por cierto, frente a lo que ocurre en Venezuela, esa migración humana es imparable y hay que asumirla, y asumirla de la mejor manera. Sí, correctamente. Correcto, como lo estás mencionando, primero recordar que es una migración venezolana, es 1,5 millones, más de 1,5 millones de venezolanos. Que podrían ser 3 millones en el 2020 si la situación sigue como tal. Si la situación, lo anticipó el canciller Carlos Holmes Trujillo. Correcto, si la situación sigue así, seguramente va a crecer las cifras. Hoy en promedio recibimos entre 1.600 y 2.000 venezolanos diarios. ¿Que se quedan? Entonces, ¿O que se quedan en nuestro territorio, la migración de destino. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos presente, pero claramente si sigue la situación de esa forma, pues podremos llegar a esas cifras sin ningún inconveniente. Pero también un llamado muy importante, la migración que se está presentando desde Venezuela no es solamente venezolanos. 1 de cada 4 personas que están llegando son colombianos o tienen derecho a la nacionalidad colombiana. Entonces, no vayamos a incurrir en manifestaciones xenófobas de alguna manera, porque es que también están llegando colombianos. Están llegando colombianos que hace un tiempo se fueron y están regresando. Entonces, yo estoy seguro, Erika, que si nosotros entendemos la migración, entendemos que Colombia es un país muy grande y que hay muchas actividades que hacer, actuamos de manera inteligente, con una política migratoria inteligente de emplear a esta población sin afectar el trabajo colombiano, vamos a hablar en unos años de lo importante que ha sido esta migración. Pero también es muy importante que tengamos claro, Erika, que este no es un trabajo solamente del gobierno nacional, esto no es solamente que es que nosotros expedimos decretos o vamos a radicar una ley, lo cual es todo muy importante, es un trabajo de todos. Estamos hablando de que si todos aportamos, que cuando contratemos de manera legal, que no nos aprovechemos de esta situación, que entendamos la situación en la que están viviendo, yo estoy seguro que eso va a ser un gran aporte para ser un país desarrollado, un país que va a tener una capacidad importante. Estas personas también dejan su dinero en nuestro país, entonces entendamos eso. Y un caso práctico, Erika, es por ejemplo Cúcuta. El año pasado, yo quisiera preguntarle a los comerciantes de esa zona del país cuál ha sido el mejor diciembre de la historia, ¿sí? Y van a responder que fue diciembre del 2018, precisamente por eso, porque estos migrantes también aportan, están dejando, y si los incorporamos de manera efectiva, pues el aporte va a ser mucho más grande. La migración puede ser una oportunidad y sin lugar a dudas debemos poder darla a todos estos ciudadanos del vecino país que están hoy en nuestro territorio, que han escogido Colombia como su nuevo hogar. Cristian Kruger lo ha entendido muy bien y desde hace 6 años, reitero,
ha venido trabajando por ello. Doctor Cristian Kruger, muchísimas gracias, director de Migración Colombia, por haber estado con nosotros, porque siempre vale la pena poder contarle a todos los colombianos, a quienes nos ven en Bogotá, en el resto del país, incluso desde el exterior, todo lo que está pasando en Colombia en torno a los venezolanos, porque solo escuchamos noticias que a veces pueden generar esos sentimientos xenófobos y hay que decir mucho más acerca de la migración venezolana en nuestro país. Muchas gracias. Erika, muchas gracias a ti, bueno, y un saludo a toda la audiencia que nos está viendo el día de hoy. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este Opina Bogotá. Un gusto que hayan estado con nosotros. Mañana volvemos a tener una cita a 8:30 de la noche en Canal Capital, el canal público de todos los bogotanos. Hasta entonces.